Bienvenidos nuevamente a la sesión de nutrición del Congreso ABEM. Luego de una presentación muy rica en temas científicos, ahora me siento muy honrado de poder presentarles al ingeniero Briceño, aunque estoy convencido que el ingeniero Briceño no requiere mayor presentación. Una persona, un profesional de una amplia trayectoria, no solamente en el campo académico, sino en el campo profesional de la industria. Para mí es definitivamente un momento muy especial estar aquí hoy. El ingeniero Briceño es un gran amigo de mi padre. Lo conozco desde una muy temprana edad y todo este tiempo, durante estas décadas, realmente he aprendido mucho de ese enfoque práctico, de esas soluciones pragmáticas con las que enfrenta los retos de la industria. Y siempre anclado en un conocimiento profundo en la ciencia. Quizás alguna anécdota que más recuerdo de él y que siempre me llamó la atención, ¿no? Es que a pesar de su, de su preocupación por mantenerse actualizado con temas prácticos, siempre uno encontraba en su casa journals, encontraba material científico reciente y por supuesto hacía un gran esfuerzo por mantenerse actualizado yendo a las conferencias. Entonces, realmente hoy contamos con un gran profesional, un gran embajador del mundo científico de nuestra querida industria. El ingeniero Briceño es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria, con estudios en la escuela de graduados de la misma universidad. Él tiene una especialización en nutrición y bioquímica, es especialista en tecnología e irradiación de alimentos por la Universidad de Michigan State en Estados Unidos. Ha sido profesor por 25 años en la Universidad Agraria, y no cualquier profesor, un gran profesor, y ha sido además consultor en la FAO en cultivos andinos. Es asesor y consultor en producción de aves en empresas peruanas y extranjeras. Y hoy él nos va a compartir un poco de esa gran experiencia y enfoque práctico en temas de nutrición de gallinas de postura. Es un placer, ingeniero Briceño. Los dejo con su presentación. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador del ABEM por haberme invitado a participar hoy día y tener el gusto de estar presente con ustedes, los de la audiencia. El tópico que me han encargado para presentar es nutrición para gallinas de postura. La agenda que he realizado es, vamos a ver la tendencia en la producción de aves de puesta de ciclos largos, importancia de la energía, de los aminoácidos, un poco de calcio y fósforo y calidad de la cáscara. Este gráfico muestra la tendencia actual de hacer crianza de gallinas de postura para ciclos largos, o sea, hasta 100 semanas de edad. Antiguamente se estaba usando antes 70, 75 semanas. Pueden ver ustedes que se han logrado las casas genéticas, hacer un mejoramiento genético para que haya una buena persistencia y que se consiga 100 semanas 500 huevos. Pero para que este ciclo se lleve a cabo en forma eficiente, es necesario que antes de del inicio de la puesta de las aves, se hayan cumplido una serie de requisitos, como son un buen levante que haya sido realizado eficientemente entre el primer día hasta las 15 semanas de edad y que haya logrado un crecimiento, una uniformidad adecuada. Las consideraciones previas al inicio de la postura para estas gallinas
que se van a explotar el ciclo largo son que debemos estar comprometidos en el bioseguridad para evitar cualquier posibilidad de contaminación, contagio de enfermedades, para que asegure una buena producción. El manejo del agua es fundamental, tener un agua de calidad suprema, en la cual su contenido de minerales, de microorganismos, sea mínimo. La historia de la etapa de Levante, pues es bueno conocerla porque nos va a indicar la capacidad de producir estos huevos a las 100 semanas. El peso y uniformidad es vital. Lograr el peso Levante de acuerdo al estándar de la línea genética en la que estamos criando y que sea lo más uniforme posible y que el desarrollo de los órganos se haya llevado de forma cabal. El descanso del galpón, instalación de el vacío sanitario, pues es importante que por lo menos tenga 20 días para asegurar una buena sanidad. Asimismo, las instalaciones de donde van a ser alojadas las aves estén en buenas condiciones. Estos 3 gráficos quiero usar para demostrarles cómo son los requerimientos nutricionales. Son cambiantes en función de la edad. En la etapa Levante tenemos una primera etapa en la cual la cantidad y la densidad de nutrientes es alta para asegurar un buen desarrollo muscular, óseo, y que el ave tenga suficiente capacidad de inmunidad por la vacuna que se le aplica. Y la segunda etapa tiene una característica de nutrientes de menor cantidad, más densa. Esto permite que esta segunda etapa tenga un nivel de energía más bajo, a lo mismo que aminoácidos, y que dé espacio para que nosotros podamos tener un alimento fibroso, para que haya un buen desarrollo de la molleja, y esta molleja triture bien los alimentos y pase al intestino. En la segunda etapa, cuando ya se traslada a las aves al punto de alojamiento final, de 16 a 37 semanas, las características son que por los cambios hormonales, cambio de localización de las aves, estas aves consumen poco alimento. Entonces, esta etapa se caracteriza en que la producción de huevos se inicia a las 18 semanas, 19 semanas, con unos cuantos huevos y muy rápidamente logra un pico de producción. Entonces, a las 37 semanas está en su máxima capacidad de producción, digamos, los 25, los 26%, ojalá, ¿no? Entonces, aquí debemos lograr de que esta gallina produzca huevos tan pronto como sea y que alcance los 60 gramos de peso, para después de eso controlar ese aumento del peso del huevo. En la primera etapa, pues, en esa primera etapa se necesita una gran cantidad de nutrientes porque para soportar un crecimiento rápido del ave de 1,580 kg hasta casi 2 kilos en esta etapa. Entonces, necesita un buen suministro de nutrientes, lo mismo para que soporte la producción de huevos. Es importante que esta ave que haya comenzado acá haya consumido antes de esto un alimento de prepostura. De prepostura, pues que tenga 2,5 a 2,7% de calcio, porque esto asegura que en esta etapa de bajo consumo de calcio pase progresivamente a un alimento de 2,5% de calcio para luego trabajar con 3,5% de calcio, ¿no? Entonces, la otra etapa de 38 semanas a más se caracteriza por que los requerimientos nutricionales van disminuyendo. Sobre todo para gallinas que se van a explotar en ciclo largo, se aconseja que se van disminuyendo los aminoácidos, pero se mantiene el nivel de energía.
¿Cómo ha ido cambiando los criterios para la formulación de alimentos? En los años 50 se empleaba alimentos que tenían alta energía, igual de alta cantidad de proteína. Luego, esto en los 70 y 80 se encontró que era mejor usar alimentos con alta energía y menos proteína. Acá ya se comienza a dejar un poco de lado el requerimiento de proteína cruda o bruta y no exigir un mínimo. Entonces se trabajaba con niveles altos de proteína, pero con la aparición de los aminoácidos sintéticos industriales, como metionina, lisina, arginina, etc., se van reemplazando los aminoácidos que aportan los insumos, la materia prima, como la soya, girasol o o maíz, de tal manera que se tiene raciones con menos proteína y mejor rendimiento y más baratas. Entonces, luego se encuentra que ya en los años 2000 se propone trabajar y lo hacen con menos energía y más aminoácidos. Y ya un poco se está usando menos proteína. Se va reduciendo el nivel de proteína. Esto tiene ventajas porque hace que menos nitrógeno, menos fósforo vayan con las heces y esto mejora el impacto ambiental para que no haya los problemas de producción de metano. Quiero describir acá la secuencia de los pasos para hacer una formulación de alimentos. Es importantísimo tener una base de datos, o sea, cuál es la composición de los insumos que nosotros disponemos. Luego debemos determinar el programa alimenticio. Esto está en función de la etapa fisiológica por la cual está pasando el ave, que está creciendo, está aumentando su producción de huevos, está en una alta producción o está disminuyendo. O sea, podemos escribir alimentos de prepostura, prepico, fase 1, fase 2, fase 3. A eso me refiero. Luego hay que elegir el nivel de energía, al igual que cuánto de lisina digestible vamos a hacer que el ave consuma. Luego tomaremos el concepto de proteína ideal para que en base a la lisina que hemos escogido, todos los otros aminoácidos sean un porcentaje de ese contenido de lisina elegido. Aquí hay algo interesante. Todos estos requerimientos que se hablan de nutrientes por ave día deben estar involucrados, comprendidos en el alimento que consume el ave. Esto es bastante tedioso y difícil de asumir, entonces hay que trabajar con un consumo que se aproxime a lo más real que está consumiendo el alimento de la gallina en cualquier etapa fisiológica. Y luego formular el alimento en base al máximo retorno económico, primero con el mínimo costo, luego ajustar esto para que haya mejor rentabilidad. La implementación de la base de datos, tenemos que ver la composición nutricional de las materias primas y el requerimiento nutricional de las aves. La fuente bibliográfica para hacer la base de datos es lo clásico, el NRC de 1994, requerimientos de aves. Hay tablas de feedstuffs que todos los años se actualizan, en la cual están los análisis de composición química de diferentes insumos. Tablas holandesas muy buenas, con mucha información. Tabla brasileña del doctor Rostaño, que son interesantes, la última es del 2017. En España tiene las normas FEDNA, que también pueden ser utilizadas, las tablas FEDNA en 2019, y la guía de manejo de las líneas genéticas que estamos creando nosotros. Esto es importante que manejemos, leamos, aprendamos y sigamos todas las sugerencias que nos hacen. Y fundamentalmente es importante tomar los datos que se tienen de NIR, si es que tenemos acceso a ellos, para que estos datos de composición de nutrientes sean trasladados a nuestra base de datos.
Esta composición nutricional del insumo debemos pensar que hay una tabla en la cual en una columna podemos poner todos los insumos que tenemos disponibles en nuestra zona de influencia, cuál es el costo de cada uno de ellos y el contenido de materia seca o humedad que tenga cada uno de ellos y los valores nutricionales. Lisina, por ejemplo, aminoácidos, hay 8 o 10 aminoácidos esenciales, lisina como aminoácidos totales, y otro tanto habrá correspondientes digestibles. El nivel de calcio, sea de conchuela, carbonato de calcio, y luego pues fosfato, fósforos, total, digestible, digerible o disponible. Entonces, esto significa pues una revisión bibliográfica lo más precisa que podamos tenerla, porque esta es nuestra base para proporcionar los alimentos y nutrientes a las aves. Luego, en la misma forma, podemos hacer otra tabla en la cual tenemos acá los diferentes tipos de alimentos que podemos hacer y cuál es la mínimo que debemos de usar de nutrientes, como cuánto de lisina digestible debe tener la fase 1, fase 2, 780, etcétera, cuál es el nivel de calcio que debemos de considerar, y así fósforo y todos los otros nutrientes. Decía que habría que elegir el nivel de energía para formular un alimento. El doctor Roland de la Universidad de Hamburg preconiza que podemos tener clasificar niveles altos, bajos y moderados. La ventaja de cada uno de ellos es de ventaja de otro. En este caso, cuando usamos niveles altos de energía, significa que tenemos un alimento caro, el consumo de alimento va a ser menor, la eficiencia de conversión alimenticia va a ser mejor. Y cuando tenemos un alimento de baja energía, tenemos un alimento más económico, más barato, consumo de alimento por el lado un poco más alto y pues quizás bajo las ciertas circunstancias del mercado podemos elegir cualquiera de estos niveles, porque esto nos permite una producción de huevos más económica. Luego, para elegir la energía metabolizable de los insumos, podemos valernos en esa base de datos que he manifestado, en función de cuánto hay disponible de los insumos, pero hay muchas ecuaciones que estiman energía metabolizable. Por ejemplo, si nosotros disponemos de análisis químico proximal o de Windy, con proteína, extracto etéreo, fibra, etcétera, podemos usar esta ecuación y nos va a dar la energía metabolizable que necesita el ave. Luego tenemos otros tipos de ecuaciones. Hay muchas ecuaciones que la literatura nos puede mostrar. Por ejemplo, acá ya cuánto necesita energía metabolizable un ave de postura en función del peso, la ganancia de peso y la temperatura donde está alojada el ave. Se usan estos coeficientes y nos da cuántas kilocalorías por ave y día necesita ese alimento. Lo mismo es importante si nosotros recibimos en la planta de alimentos que hemos comprado los insumos, el control de calidad nos tiene que ofrecer los insumos de máxima calidad para que nosotros podamos hacer un alimento de máxima calidad. En la fábrica de alimentos no va a haber milagro de convertir un insumo de mala calidad en un alimento de buena calidad. El maíz puede venir y recibir nosotros con diferentes porcentajes de granos partidos o quebrados, con impurezas, atacados por hongos, insectos o también quemados. Al usar estos coeficientes, por cada porcentaje de estos granos, nos puede dar cuánta energía se pierde en el maíz, y de tal manera que podemos disminuir la energía que nosotros tenemos para formular las raciones. Como hemos dicho, hay que
buscar cuánto de lisina digestible se requiere para producir el alimento. También hay ecuaciones en la cual se puede calcular cuánto de lisina digestible requiere un ave en gramos por ave por día, usando todos estos parámetros de mantenimiento, de peso de plumas y de canal, o sea, de peso del ave, peso vivo, y la ganancia por día. Esto nos va a dar cuánto de lisina digestible necesita el ave para una edad determinada y comparar con lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Hay una serie de factores que afectan la disponibilidad de los nutrientes de los insumos. En el caso de los aceites o grasas, la edad del ave es importante porque un ave joven no absorbe toda la energía que es capaz de proporcionarle el aceite o grasa. Entonces, mientras más joven, menos eficiente, y las aves adultas son más eficientes. Entonces, va el porcentaje de 88 al 100%. Los ácidos grasos libres son una consecuencia de un proceso de oxidación de los aceites en el tiempo. A mayor cantidad de ácidos grasos libres, la cantidad de energía que nos va a dar ese aceite es menor. Entonces, el mensaje de esto es de que nosotros no debemos tener un aceite almacenado por mucho tiempo, y, o sea, la frecuencia de compra tiene que ser más corta y que este aceite contenga antioxidantes y que que sea depositada en depósitos adecuados que no favorezcan la oxidación. El nivel de inclusión es importante. A niveles bajos de inclusión en el alimento, la absorción es eficiente. A mayor cantidad de aceite usado agregado a la ración, es menos eficiente la disponibilidad de energía. ¿Por qué? Porque se forman jabones, en el caso del calcio, como lactato o estearato de calcio, cuando los niveles de calcio son altos y el nivel de inclusión es alto también. Las líneas genéticas, esta es una recopilación que ha hecho este autor Mazzelini en el 2021, publicada en la revista Nature Science. Es una buena revisión de los últimos 30 años de requerimiento de aminoácidos. Aquí he copiado lo que preconizan las diferentes líneas genéticas. Aquí simplemente quiero que comparen que el Highline para este año recomienda 820 miligramos de lisina digestible por ave y día, mientras pues Lohmann, para casi la misma edad, 720 miligramos de lisina digestible, y Isa Brown 851. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hay diferencias en requerimientos en función de la línea genética que nosotros tengamos. Este mismo autor saca con una serie de experimentos que ha hecho cuánto de lisina en miligramos por ave día se necesita de forma general. Entonces, esto nos permite comparar con lo que requiere la línea genética y lo que nos dice esto para ver y decidir qué nivel usamos. El perfil o proteína ideal, aquí en el tiempo pueden ver ustedes que tenemos desde 1994 de NRC hasta lo presente de las líneas genéticas. En general, la lisina se toma como el 100% y todos los otros aminoácidos están en función de la lisina. Generalmente, la metionina es el 50% o 52% de la lisina, y así cada uno de ellos. Automáticamente, entonces, nos va a dar cuánto de aminoácidos esenciales nosotros tenemos que usar. Un caso importante para la gallina de postura es que el exceso de calcio reduce la digestibilidad de aminoácidos. Y esto quiere decir porque he tenido oportunidad de ver en algunos casos cuando hay algún reclamo de calidad de cáscara, simplemente dice, auméntale el calcio, sea carbolato o conchuela. Pero un exceso de calcio hace que la digestibilidad de los aminoácidos disminuya. Más o menos, aquí pueden ver cada uno de los aminoácidos, metionina, lisina, treonina y enzima de proteína,
que más o menos disminuye en un 2% la digestibilidad de los aminoácidos. Entonces, no es cuestión de agregar mucho calcio, sino lo justo y necesario. Del calcio que nosotros usamos para las aves, casi el 50% de lo proporcionado va a las heces. Entonces, muchas veces dicen que las heces están conteniendo mucha cantidad de conchuela que se puede hacer a simple vista. Eso es normal porque la digestibilidad de esto no es alta, es más o menos la mitad de esto va a las heces. Anterior a el calcio y la partícula de calcio son muy importantes porque el tamaño y la solubilidad de la partícula de calcio van a ser importantes. Por ejemplo, de 0 a medio milímetro de tamaño de partícula es un carbonato de calcio fino, de alta solubilidad y que debe ser usado. A diferencia de las partículas de carbonato de calcio gruesas, que de unos 5 a 3.5 milímetros son bastante insolubles. Entonces, esto está relacionado con el apetito diferenciado que tienen las aves, porque las aves tienen avidez de buscar el calcio, consumir el calcio 2 horas antes de que se apague la luz y que la absorción de este calcio aumenta tremendamente porque la cáscara se forma durante la noche y se necesita de 2.2 a 2.3 gramos de calcio para cada cáscara del huevo. Entonces, gran cantidad de calcio. Las 2/3 partes de ese calcio que se deposita en la cáscara proviene del alimento y 1/3 proviene del hueso medular. El hueso medular, pues, en el levante se va a formar y esto permite ser una reserva de calcio cuando la gallina necesita formar la cáscara. El hueso medular, pues, como decía anteriormente, es un sistema óseo secundario. El hueso cortical o trabecular es lo importante, pero el hueso medular se forma antes de que comience la postura. Y esto es una reserva de calcio para garantizar la plena satisfacción de necesidades de calcio para formar la cáscara. Solamente es característico de las hembras que se forme este hueso medular y se forma antes de la madurez sexual y está en los huesos largos, fémur, costilla y hueso de la pelvis. El fósforo digestible en los alimentos de origen vegetal es muy poca la cantidad que se dispone. ¿Por qué? Porque está unido, este fósforo está formando parte de los fitatos. Y para esto nosotros usamos las fitasas. El problema no es discutir si usamos o no fitasas, sino el problema sería qué fitasa empleamos en función de cuánto libera el fósforo el fósforo contenido en los vegetales y cuánto está costando. El origen animal, el fósforo que está en el origen animal, como de pescado, carne y huesos, es más alto, en este nivel de 60-75%, y para satisfacer la necesidad de fósforo, pues usamos fuentes de fósforo, fosfatos de origen inorgánico, de rocas de fluorinismo, sin flúor, porque el flúor es algo negativo, ¿no? Fosfato dicálcico, monodicálcico, monocálcico y monosódico. Pueden ver acá ustedes que cuál es la disponibilidad de fósforo, sea de dicálcico o del monosódico, el 70-94. Entonces, esta es cuestión, cualquiera de ellos se puede usar, siempre que sean hidratados, porque la diferencia va a ser simplemente cuánto nos está costando el fósforo que nos otorga cada uno de estos fosfatos inorgánicos. La importancia económica de la cáscara, pues, es importante porque es la única forma de presentación que tiene el productor de una cáscara muy bien formada, limpia, para que el consumidor la acepte. En Estados Unidos se estima que se pierde
de 3 a 12% de huevos por rotura. Y esto significa miles de millones de dólares. Yo no tengo idea cuál será el nivel de huevos rotos en la industria nacional. La rotura de huevos puede ser bastante importante y que ocasiona pérdidas económicas en una empresa productora de huevos, porque son huevos no vendidos, a menos que estos huevos rajados o de baja calidad se usen para producir huevos, se industrialice huevo como huevo en polvo, albúmina, etc. 6.7% de los huevos sufren daño en su integridad antes de llegar al consumidor. La envoltura es la presentación de huevo más apreciada y las causas de rotura son nutricionales. Por ejemplo, en el alimento, un desbalance de calcio-fósforo es importante, y no solamente de ellos, sino de todos los nutrientes. Y el agua, pues, puede ser portadora de contenido de sales que afectan la calidad de la cáscara. Durante la recolección manual o automática de los huevos, se puede producir rotura de huevos si es que no está bien entrenada la gente o el equipo no está bien adecuado y puesto en función. Y las enfermedades, por ejemplo, de tipo respiratorio, originan una serie de problemas de la calidad de la cáscara. El tamaño y peso del huevo inciden pues, en que un huevo sea más o menos susceptible de ser roto. A mayor edad del ave, el peso del huevo es más alto, 65 gramos, por ejemplo, y ese huevo tiene 2.2 gramos de calcio en la cáscara, sea grande o chico, por lo tanto es más frágil. El consumo de calcio y fósforo y varios nutrientes como vitamina D3 o el 25-hidroxicodecalciferol hacen que la cáscara sea de muy buena calidad. La temperatura del medio ambiente, estrés calórico, genera también problemas de calidad de cáscara porque el ave jadea, elimina mucho CO2, no hay la formación de los iones bicarbonato y la calidad de la cáscara se deteriora. Hay una alcalosis y baja la producción del huevo, baja el consumo y la calidad de la cáscara se altera. Hay estos tres elementos minerales menores o microtrazas, zinc, manganeso y cobre, que se ha probado que proporciona de forma orgánica como quelatos, proporciona y asegura que la calidad de la cáscara sea buena. Zinc forma estas enzimas, anhidrasa carbónica, manganeso polimerasa, cobre desiloxidasa. Aquí he añadido el vanadio, no está demostrado que se necesite para la formación, como un nutriente del ave, pero sí puede estar presente en algunos insumos como los fosfatos y una cantidad de vanadio casi insignificante puede alterar el color de la cáscara. Las enfermedades generan daños en la cáscara del huevo. Los micoplasmas, por ejemplo, pues pueden hacer perder de 10 a 15 huevos por ave, por gallina alojada, durante todo su ciclo, o sea que es un montón de pérdidas. Además de que la calidad de la cáscara se ve alterada. Esto exige también tratamiento con antibióticos o cualquier otro medio para paliar el efecto de Mycoplasma synovium. Esto mejora, pero después regresa a lo mismo. Estas enfermedades de Newcastle y bronquitis respiratoria producen huevos deformes y la bronquitis, sobre todo, pues huevos arrugados y en forma piriforme, etc. La laringotraqueitis y signos de baja postura también son enfermedades que alteran la calidad de la cáscara y tienen un mal efecto económico, porque además se exigen para tratar de paliar esto tratamientos continuos de antibióticos, lo cual va a generar estrés también en las aves. Ya para terminar, he tenido oportunidad de ver algunas granjas ya muy tarde en la mañana o en la noche,
que hacen un programa de luz exagerado. Aquí he elegido 3 grados de latitud sur, que nosotros estamos a 5 grados en la zona norte, Piura, 10 en la zona central, Lima, Chincha, 10, 11, 12 grados, y 15 grados en la zona sur, Tacna. Entonces, en el verano, la cantidad de luz solar es alta comparada en el invierno. Aunque no hay mucha diferencia, 1 hora y 25 se encuentra que hay una diferencia de horas de sol en el verano y en el invierno. Sin embargo, la gallina, pues cuando nosotros ya no vemos el sol en la tarde o todavía en la mañana, la gallina ya percibe la luz solar. Entonces, ¿cuánto de luz recibe la gallina en estos grados de latitud? 13 horas, por ejemplo, para la zona de Piura, verano, y para la zona de Tacna, 13 horas, casi 14 horas de luz. Si nosotros tenemos un programa de luz y usamos 15 horas de luz, por ejemplo, hemos elegido, en esta zona solamente deberíamos prender 1 hora de luz. Ya podríamos elegir si lo hacemos en la madrugada o al anochecer. Lo mismo en el caso del invierno, ¿no? Entonces, varía las horas de luz solar, la luz crepuscular y la luz total, para agregarle el programa de la luz artificial para satisfacer las necesidades de horas de luz que nosotros hemos elegido. Para terminar, y como punto final, aquí hay una serie de aditivos nutricionales y no nutricionales que hacen que nosotros tengamos la decisión de usarlos. Por ejemplo, enzimas para mejorar la liberación de energía y de muchos nutrientes en alimentos. Se usa enzimas como silanasas, amilasas, etc. La fitasa no hay discusión, como decía, ya hace mucho tiempo que se usa, solamente sería cuestión de que tengamos nosotros la decisión de probar a altas dosis de fitasas o pocas. Eso en algunos sitios lo prueban y da buenos resultados y en otros no tanto. Hay los minerales orgánicos que ya están al alcance y tienen como el zinc, cobre y manganeso, que son mejor absorbidos y los niveles de suministro son menores. Por ejemplo, manganeso en minerales inorgánicos se da de 80 gramos por tonelada o a 100 gramos, y en el caso de orgánicos, 30. Entonces hay ventaja en ello, ¿no? Hay carotenoides que mejoran en reproductoras y también se usan como pimentantes. Hay una serie, las vitaminas, por ejemplo, para resguardar la calidad del hígado en las aves, para satisfacer todas las posibilidades de síntesis que tiene de proteínas, por ejemplo, para la cáscara, para que sea más flexible y se elimine la rotura. Mantener la salud intestinal y la salud del hígado es indispensable en las gallinas para ciclos largos. Luego hay una serie de probióticos, prebióticos y fitogénicos, ácidos orgánicos, antioxidantes, ácidos esenciales, ácidos orgánicos de cadena corta, ácidos orgánicos de cadena larga, mediana. Absorbentes de micotoxina, esto debemos tener mucho cuidado porque las micotoxinas afectan al hígado y si el hígado no funciona bien, pues en las aves, sobre todo en aquellas de ciclo largo, se ven afectadas. Acidificantes tanto en el alimento como el agua, es importante el uso. Todo esto está en decisión para nosotros emplear. La conclusión, y para finalizar, es la producción de huevos depende del éxito del levante. Si nosotros no tenemos un buen levante en cuanto a peso estándar, de acuerdo a la línea genética, uniformidad y desarrollo de todos los órganos de forma normal, pues no vamos a tener una buena producción de huevos.
La bioseguridad nos mantiene pues alejados de todos estos desafíos de enfermedades que pueden tener las aves y por lo tanto alterar la calidad de los huevos que producimos. Debemos de llevar controles de ganancia de peso, consumo de alimento, consumo de agua, y en función de ello, pues hacer rectificaciones para que la producción de huevos sea buena. Creo que es importante tener, medir y analizar todos estos datos. He tenido oportunidad de ver que muy pocas veces se mide cuál es el consumo de agua. El consumo de agua, si es que baja en una explotación de gallinas, ya nos está dando un signo de aviso, nos está avisando que se está produciendo algún problema, y esto nos puede hacer adelantar el tratamiento que podemos hacer. La base de datos que nosotros hemos conformado debe ser constantemente revisada y puesta al día, porque estos datos van siendo constantemente evaluados. El control de calidad de materias primas debe ser muy exigente, y la calidad del agua y su consumo, pues, muy bien llevado. No hay que olvidarse de la calidad del agua para hacer constantes análisis físicos, químicos y microbiológicos para hacer una buena calidad. Y sobre todo, creo que la producción de huevos, como la producción de cualquier actividad, depende del personal. El personal que está involucrado en esto debe estar siendo incentivado, y es un trabajo en equipo para que todos tengan un buen desarrollo y nosotros estemos en capacidad de producir huevos a menor costo para una población que necesita satisfacer sus necesidades de proteína y de nutrientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Briceño, por esa excelente presentación, un gran repaso y actualización de los conceptos en temas de nutrición de ponedoras. Si le parece, ahora vamos a responder las preguntas que están apareciendo en nuestro chat. La primera es de Virginia Quiroz, de Nancy Moreno, que pregunta sobre su recomendación, sobre su opinión, sobre suplementar calcio soluble en agua de las gallinas en épocas de verano. ¿Es práctico o es suficiente el calcio de la ración? Que sea práctico es difícil decirlo en función de las facilidades que tenga uno. Lo que podría decir sí que si es necesario en el verano y darle calcio soluble en el agua, es que ya han agotado todas las posibilidades de darle el calcio que siempre se consume en forma mineral sólido. Sin embargo, si usamos el calcio soluble, pues puede malograr, alterar el flujo de agua en los niples y generar una limpieza. Además de que el calcio, como en nuestro país, como conchuelo, como carbonato, con 30, 40 dólares que vale la tonelada, pues podemos nosotros tener resuelto el problema si lo vemos bien. Claro, sí, podría ser sofisticado dar calcio soluble, pero eso va a costar más, creo. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Virginia Quiroz. Ella pregunta sobre el requerimiento de proteína en ponedoras. Creo que ya hizo una buena revisión del tema de requerimientos de aminoácidos, ¿no? Cómo ha evolucionado el tema de requerimientos en ponedoras. No sé si quisiera agregar algo más con respecto a la proteína. Sí, lo que podría decir es que el concepto de proteína total o bruta en el alimento ya data de hace mucho tiempo, del año 1950, y se ha ido bajando el nivel de proteína, y ya no se restringe en la formulación de alimentos con un mínimo de proteína, sino hay que dejar abierto con cuánto de proteína voy a trabajar, ¿no? Entonces, creo que teniendo aminoácidos cada vez sintéticos cada vez más en más cantidad y baratos,
la lisina en el Perú comenzó a venderse a $25 el kilo, ahora está a $1.20. La valina igualito costaba 30, ahora está $1.90. Y ya tenemos arginina, isoleucina ya está un poco caro, pero está disponible. Es posible que de aquí a unos cuantos años, me imagino como a la gallina se le podría dar aminoácidos como a los astronautas para que estén un año afuera comiendo puro aminoácido sintético, ¿no? Porque yo me imagino en una nave espacial llena de vacas y para leche y carne tendría que tener un tren. En cambio, con aminoácidos sintéticos se resuelve el problema, ¿no? Muchas gracias. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta de Raquel Taipe. Pregunta, para fortalecer el hueso médula de la médula, ¿recomienda el uso de calcio orgánico? ¿A qué edad recomienda suplementar? Adicional a las fitasas, ¿qué enzimas recomienda usar para reducir nuestros costos y optimizar la producción? El calcio orgánico, no sé, habrá que consumir una conserva, ¿no? De un animal, pero el calcio, pues, se va a degradar con todo el proceso digestivo y va a estar disponible para el animal, ¿no? Entonces, para el ave, entonces yo no tengo mucha experiencia y tampoco creo mucho en eso de calcio orgánico, ¿no? Que me disculpen todos los que preconizan, pero no estoy al tanto de ello. La otra parte de la pregunta me olvidé. ¿Cuál era, Antonio? El tema de las enzimas, adicional a las fitasas, ¿qué otras enzimas recomienda para reducir costos y optimizar producción? Bueno, ese es el asunto de cada nutricionista o de cada empresa, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir en enzimas y cuál va a ser el costo-beneficio, ¿no? Si el beneficio es mayor que el costo, definitivamente uso todas las enzimas habidas y por haber, ¿no? Pero creo que es importante evaluar cuál es el beneficio que tenemos al usar estas enzimas, ¿no? Eh, Además, habrá que tener presente cuál es la matriz con la que estoy trabajando estas enzimas y para ver si realmente, en mi caso, en el caso particular de cada empresa, está liberando pues 20, 30, 40, 50 kilocalorías de energía o tanto, qué porcentaje, cuánto miligramos de aminoácidos, ¿no? Para poder usar. Pero para mí es importante usar, sí, definitivamente no hay que cerrar los ojos porque hay que ver el costo-beneficio. Ahora, si el beneficio es mayor, definitivamente uso muchas enzimas, ¿no? De acuerdo, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Bolívar. Eh, 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 Pregunta si nos podría ampliar el comentario sobre el uso de vanadio y el color de la cáscara. El vanadio produce en los huevos de cáscara rosada decolora, ¿no? El efecto, ¿por qué decolora? No lo sé, no lo sé. Tampoco quiero inventarlo. Pero definitivamente que el vanadio he leído que está presente como contaminante de algunos fosfatos y que decolora la cáscara. No sé el nivel. eh, Robert Miles de la Universidad de Estados Unidos, de Miami, tiene varios artículos escritos sobre ello y con algunos niveles de alteración del vanadio en la cáscara. No lo tengo en la mente, en la cabeza, para poder decir, pero Richard Miles, dije Robert, Richard Miles tiene esos trabajos que indica qué nivel de contaminación produce esa decoloración del huevo. Siguiendo con el tema de las enzimas, preguntan si recomendaría el uso de silanasas para dietas maíz-soya o para qué tipo de dietas recomendaría esta enzima. Primero, yo me intereso mucho en usar enzimas, pero
encima de qué nivel tengo yo de polisacáridos no amiláceos en mi ración. Normalmente he calculado que puede tener una ración de maíz soya 8 o 9% de polisacáridos no amiláceos, y estas enzimas han dado resultado usando triticale, avena, cebada, que tienen un contenido de polisacáridos no amiláceos bastante alto, ¿no? Entonces yo creo que si usamos esa matriz para esos niveles altos de polisacáridos no amiláceos, capaz no funciona liberando esta misma cantidad de energía o de aminoácidos en el caso de una ración de maíz soya, ¿no? Creo que ese es la prueba y ensayo que puede tener cada uno en el uso de enzimas. Además, creo yo que es difícil poder mejorar lo que nosotros no podemos medir, ¿no? Entonces, si yo no puedo medir mis resultados, ¿cómo puedo mejorar agregando algo, no? Creo que hay que tener ese manejo de Big Data muy, muy, muy preciso para poder usar cualquier suplemento. Pero que hay que usarlo, hay que usarlo. Si se baja costo, es buena hora, porque nosotros tenemos que tener el objetivo de producir un huevo cada vez más barato y que esté más, y ese huevo más barato hacerlo asequible para la gente que necesita, porque ahora sí estamos en grandes necesidades de consumir alimentos de tan valor nutricional tan alto como el huevo, y tenemos que trasladar ese ahorro en el costo del alimento, costo de producción, al consumidor. Ese creo que es un objetivo. Si con eso consigo yo usar enzimas o cualquier otro suplemento, pues en buena hora. Ojalá que todos los científicos tengan la oportunidad y tengan la iluminación de producir estos compuestos que bajen el consumo, bajen el precio del alimento. Felizmente ya está bajando el maíz, la soya, de precios tan altos que había, pero creo que los tiempos son muy difíciles y nosotros tenemos que, más importante que usar eso, es cómo podemos manejar todo nuestro conjunto de aves para que los costos sean menores, ¿no? No hay algo externo que va a arreglar el asunto, sino, vamos a decir, instalaciones donde están alojadas las aves, calidad de techo, ventilación, orientación, calidad de agua, pues ahí tenemos grandes cantidades de dinero que podemos ahorrar con ello, ¿no? Muy, muy de acuerdo, ingeniero Briceño. Creo que tenemos tiempo para una pregunta final. A las personas que recién inician en este trabajo de nutricionista, ponedoras, ¿con cuál base de datos, con cuál recomendación sugiere usted empezar? Usted presentó tablas brasileñas, recomendaciones de líneas genéticas, hasta presentó como recomendación CBB. Pero, ¿cuál recomendaría usted? ¿Cuál cree que es un buen punto de partida para iniciar en esta difícil tarea de formular para ponedoras? Es una pregunta muy interesante y muy difícil de responderla. Si yo hubiera tenido oportunidad de conseguirme una base de datos hecha a mi medida hace 80 años, lo hubiera hecho, ¿no? Yo creo que eso se va construyendo en el tiempo y para eso tenemos necesidad de estar leyendo. Por ejemplo, Evonik ha sacado una tabla de composición de alimentos muy reciente, tiene un costo de utilización anual, pero está hecho en base a química húmeda de más de 500 materias primas y cientos de muestras, ¿no? Entonces, creo que nosotros debemos de utilizar y construir nuestra propia base de datos. No tenemos oportunidad de chequear, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un nivel de energía alto o bajo, ¿estaré trabajando con un nivel de energía alto o bajo? Pues si usamos nosotros ecuaciones, podemos estar muy cerca, ¿no? Pero nunca vamos a hablar en el... Es difícil
cuando yo hablo o escucho algo de nutrición de precisión, pues digo, y la precisión, ¿quién la da? Es difícil, ¿no? Quizás ese es inherente a uno, decir, estoy haciendo una nutrición precisa. Viene Antonio, viene otro, me dice, eso no es preciso. Ahí así respondería. De acuerdo. Muchísimas gracias, ingeniero Briceño. Realmente ha sido un placer y muy valioso contar con usted esta tarde en esta sesión de nutrición del ABEM. A los señores del auditorio vamos a tomar un breve receso, 4 minutos, y regresamos con nuestra última presentación del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.